Romanos capítulo, ¿qué nos toca hoy? ¿Cuál? Romanos capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Pero quiero que leamos capítulo 4, verso 20 al 25. Y luego leemos unos del capítulo 5. El 19 dice: y no se debilitó, hablando de Abraham, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tome asiento, mis hermanos. Un recorderis de la clase pasada, por favor. ¿Qué recuerdan de lo que vimos en el capítulo anterior? Que el apóstol con los ejemplos de Abraham y David le quería decir a los judíos que no solamente la justificación venía por la circuncisión, sino que venía por la fe. ¿Qué más vimos en el capítulo 4? Correcto, mi hermano. Que la ley no señala y nos condena. Que la ley no justifica, sino señala y condena. Trae castigo. En el capítulo, a ver, póngame en cuidado. En el capítulo 1, Pablo habla a toda la humanidad y los encierra bajo pecado. En el capítulo 2 comienza su diálogo con los judíos en Roma, y comienza a decirles que ellos, aunque tienen religión y aunque tienen credenciales de ser judíos, están en un problema también, como muchos en la iglesia hoy en día. ¿Cuál era el problema de estos judíos? Que aún creyendo en Dios y teniendo la ley, eran impíos. Y eso es lo que le dice en el capítulo 3. Les dice en el capítulo 3, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucha. Ellos tienen la palabra, le fueron confiados los pactos, las promesas. Pero si ustedes no se adhieren a la fe del Señor Jesús, morirán en sus pecados. Pero ¿cómo así? Ellos tienen doctrina, ellos tienen tradición de ancianos. ¿Cómo así que son impíos? Sí, si ellos no le rinden su vida al Mesías, son impíos. Igual pasa en la iglesia. Usted puede tener doctrina y usted puede tener tradición, pero usted no puede ser salvo. Solo se puede dar cuenta en su relación con el Señor Jesús. Y Pablo pasa al capítulo 4 a explicar dos personas en la escritura, Abraham y David. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Fue por las obras? ¿Fue por tener una religión? ¿O fue por la fe? Y ahí comienza a introducir a los gentiles y les habla a los judíos de esta salvación gloriosa. Por eso a partir del capítulo 4, versículo 20, porque el apóstol Pablo va a hacer un contraste entre la debilidad de Abraham y la de nuestro Salvador, para que la esperanza y la fe, cuando algo humano, mejor voy a trazárselo de esta manera, a manera de pregunta. ¿Para qué la esperanza y la fe cuando algo humanamente hablando parece ser brillante? ¿Para qué esperar algo que ya no tienes? Eso no es esperanza. ¿Para qué
decir que tienes fe cuando sabes que con seguridad lo vas a obtener. Eso no es fe. Porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Dice Pablo. ¿Me están entendiendo el punto? Y el apóstol va a hacer esta relación. Dice, recuerden que Abraham estaba casi muerto, tenía 100 años, y Dios de ese muerto sacó una descendencia. Ese es el ejemplo que Pablo va a utilizar. Le dice, mire, Abraham estaba muerto, ¿y qué más diremos de la esterilidad de Sara? Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres. ¿Cuál era la costumbre? Lo que se conoce como el periodo. Era ya una anciana. No había cómo ellos pudieran reproducirse. Y dice la escritura que Dios de este hombre casi muerto sacó descendencia, y toma Pablo esta ilustración para luego tomar al Señor Jesús y decir que el muerto de su muerte va a sacar descendencia. Y este es el punto que vamos a mirar en esta mañana. La gente, óigame, aquí para todos, porque todos vienen en ese proceso. Estos días para mí han sido en parte de bendición porque me detiene, pero en parte también de dolor. Ver el terremoto en México, ¿lo escucharon? Duro. Ver el huracán Irma, cómo iba por Puerto Rico y por todas estas islas, que tenía que estrellarse con Miami, pero no lo hizo, cogió por otro lado. Pero me alegra porque la gente se despierta de su zona de confort. Porque la gente cree que estando en la tranquilidad, la muerte no los puede sorprender. Y ese es el engaño diabólico. El hombre tiene que estar preparado para el llamado de su Señor, sea que él aparezca en las nubes o sea que la muerte nos sorprenda. Pero todos estos fenómenos naturales hablan a nuestra vida, hablan para que nosotros... ¿Oraron ustedes por el paso de ese huracán? ¿Indolentes? ¿Oramos por las personas a las cuales les cayeron casas en México? ¿Indolentes? Y el punto al que voy es que nosotros, sí, no queremos que la gente viva tanto en su zona de confort, pero también tenemos que orar por ellos. Hay que orar por los enfermos. Hay que orar por los necesitados. Pero mi punto no es este. El punto que les estaba diciendo es que necesitamos despertarnos a la fe, y eso es lo que ustedes también están recibiendo a manera particular. Algunos han pasado meses sin trabajo. Otros, la enfermedad vino y visitó. Otros tienen sus dolencias. Otros tienen problemas económicos. La gente se derriba cuando las cosas van en contra de ellos. ¿Qué tanta fe tienes en el momento del problema? ¿Qué tanta fe tienes? Lo repito, la gente se derriba cuando las cosas van en contra de ellos. Se decepcionan, se desalientan, se desgastan. Y en este espíritu piensan y hablan y son una carga, tanto para sí mismos como para los demás. ¿Ha visto usted personajes que le vienen? Yo no quiero nada con el Señor. O sea, Dios es un injusto para él. Dios es un injusto para él. ¿Cómo podemos soportar bocas de esta manera? ¿Qué habla la iglesia del Señor? Por favor, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, tenemos que estar juntos, orar los unos por los otros. Pero es necesario que vengan las pruebas y las dificultades. No se derribe cuando hay problemas. Mientras la fe no tenga una base firme en nuestra vida, seremos llevados por todos lados por nuestros sentimientos engañosos, con intranquilidad y ansiedad. La fe tiene que estar sometida en un Señor. ¿Quién es? El Señor Jesús y su palabra. Esa es su fe, inconmovible, inquebrantable. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Recuerden que tomé el 4 para hacer la comparación entre Abraham casi muerto y la muerte del Señor, porque es en la muerte del Señor donde viene la descendencia. Dice, para irle resumiendo, si fuimos declarados justos por Dios por medio de la fe en el Señor y Salvador,
tenemos comunión. Esas palabras sonaron fáciles, pero entremos. Si fuimos declarados justos, ¿por quién? Por Dios Padre. Dios Padre, o por el Padre. Si fuimos declarados justos por Dios, ¿por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En el Señor Jesús. Su fe está basada, hemos dicho, ¿el Evangelio qué es? ¿Pero qué es el Evangelio? Explíquenme en algo de qué es el Evangelio. Sí, yo sé que es poder de Dios para salvación, pero ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios. El Evangelio es aquella buena noticia que se viene regando por los profetas, que va a aparecer un hombre que es el Mesías, el cual nos va a reconciliar con Dios. Esa es la buena noticia. Eso es lo que se conoce como Evangelio. Sus ojos en la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Ahí se repite la palabra gloria. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos para los santos, para los salvos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué produce? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? ¿Por qué? Y esta cadenita es importantísima en la vida del creyente. Debemos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades. Señor, tú estás ahí. ¿Quién es el que hace que el mar se levante? Dios. Es más, el mar se levanta y el Señor cuando quiere le dice shh. Pero cuando no quiere, ruge. El Señor. Dice en uno de los salmos, el Señor mira la tierra con su autoridad y la tierra tiembla, se estremece. ¿Oraremos para que no hayan temblores ni terremotos? Claro que sí. Claro que no. ¿No? El Señor Jesús dijo, oiréis de guerra y rumores de guerra. Habrá hambres, pestes, terremotos. Las islas se mudarán. Pero tranquilos, todavía no es el fin. Y son los eventos, son los eventos. Oramos para que las personas escuchen el Evangelio, pero no podemos hacer nada frente a lo que el Señor dijo que sucedería. Si todo el pueblo de Israel se para en el año 70 a clamar al Señor porque el templo no sea destruido, ¿será destruido? Sí. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Y lo que está escrito, como dijo Poncio Pilatos, escrito está. Es importante entenderlo. El creyente quiere oír, el creyente quiere vivir con Alicia en el país de las maravillas. Conocer al señor conejo y al señor sombrerero. Sí, eso es lo que quieren. Quieren vivir en un cuento de hadas, pero la verdad no es esa. A nuestro país acaba y todavía está un espíritu terrible. Todavía no lo sentimos. Ese solo paseíto así entre lo menos costó $7 millones que sale del bolsillo del pueblo. El solo paseíto, donde la gente corre detrás de un carro, donde los presidentes se tienen que postrar ante ese personaje. Pero a veces no entendemos la magnitud de lo que se está viviendo. Y es importante que nosotros oremos al Señor y pidamos que nos dé sabiduría sobre los tiempos y las sazones. Debemos predicar la palabra. Terremotos vendrán, pero preparémonos en el Señor. Venía este huracán para Miami y dijeron a la gente, váyanse para otros lugares. El sabio ve el peligro, huye y no perece.
Es importante que nosotros entendamos esto. Y aquí va el asunto. Pablo dice que debemos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades, pues estas nos ayudan a desarrollar resistencia. Y esa resistencia desarrolla firmeza de carácter. Cuando el hermano le viene el problema y se desborona, así sea el hombre más robusto de 30, 40, 50 o 100 años en la iglesia, él es un niño. Si en el momento de la prueba se va al piso. Porque ¿qué dice la escritura? Que la prueba forma carácter. Yo ya no vuelvo más por allá, tanta lambera, ladrillo, y Dios me contesta. Dios no me contesta. Niño, haciendo su rabieta, su pataleta. Le quitaron su algodón de azúcar y está bravo. Y él por un lado tiene la Biblia y él se para como el guerrero que mata, pero por el otro lado, en la otra manita, tiene su algodón de azúcar. Si se lo quita, llora. Si le quitan su algodoncito de azúcar, llora. No, mi hermano, madurez, firmeza en medio de las pruebas. Dios me está pasando por eso, saldremos en victoria. Saldremos en victoria. ¿Cómo va a ser? Me encanta cuando veo una película y siempre me sé el final y el final no es como yo me lo sé. ¿No le ha pasado? Eso es bueno, aquí va a pasar y no pasa. O el protagonista murió y ahora qué va a pasar, pero más adelante sale. Y así es la vida del creyente. A veces el creyente cree que todo va a terminar así como él piensa, pero no es así. Porque todo redunda para la gloria de Dios. Todo redunda para la gloria de Dios. Debemos alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades. Estas nos ayudan a desarrollar resistencia, la cual da carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza en nuestra salvación. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Y la esperanza no avergüenza. Y usted está esperando ser redimido. Ya lo es. Resucitado. ¿Usted cree que usted va a resucitar algún día? Por favor, esto es de mucho cuidado. ¿Usted cree que va a resucitar algún día? ¿O se lo van a comer los gusanos y va a quedar usted? O otra, más difícil, ¿usted cree que un día se va a levantar a recibir a un Señor en las nubes? ¿Cómo? Pero ahí es donde usted tiene su resistencia, su fe. Yo creo que eso va a ser así. ¿Y por qué lo cree? Porque Él lo dijo. Y lo que Él dice, no cambia. Lo que Dios dice, no cambia. Y esta noticia sí es real. Él va a aparecer en las nubes. Ojo con esta noticia. Él va a aparecer en las nubes. Y cuando aparezca en las nubes, todo el género humano tendrá que rendir cuentas. Eso no es que Él va a venir y otra vez a Jerusalén y el cuentico que ya no sabemos. No. Cuando el Señor aparezca en las nubes, apareció primero como un cordero, pero nos dice Apocalipsis que aparecerá como un león y no perdonará a nadie. Ahí no habrá llanto, ahí no habrá arrepentimientos, ahí no habrá nadie, porque este es el tiempo de comunicarle a los hombres la salvación. Esperen al Señor, esperen al Señor, el Señor ya viene. Así es que nuestra esperanza no acabará en desilusión. Versículos 6 y 8 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ojo con lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Mientras no rindamos la vida al Señor, usted puede tener religión, pero usted es un impío. Usted puede tener Dios, pero usted es un impío. Tiene que rendirle la vida al Señor Jesús para que usted pase de ser un impío a ser un hijo y salvo de Él. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor en la fidelidad de su promesa.
Dios no está en el cielo, y lo digo con respeto y reverencia de mi Señor, diciendo, hombres, ¿cómo los amo? No, eso no dice la Biblia. Así es que su exposición del Evangelio, tenga cuidado cuando lo proyecta. Cuando va al pecador y le dice, el Señor lo ama, por este texto, estamos en un problema. Dios ha manifestado su amor a través de la promesa. Por lo tanto, quien quiera tomar el amor de Dios se tiene que acoger a la promesa. Y si no, no hay amor para él. Dios mostró su gran amor en la fidelidad de su promesa al enviar al Señor Jesús a morir. Y todos los que entramos por la fe fuimos declarados justos por la sangre del verdadero Cordero. Porque en los sacrificios levíticos y de la ley los profetas sacrificaban corderos, pero un cordero no podía limpiar el pecado de la humanidad. Solo el verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesús. Versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Cuando Dios nos castiga, no es con un sentido de hostilidad. ¿Me entienden esa palabra, hostilidad? Cuando Dios nos castiga, no es porque Él es un Señor que vive por emociones. Hoy está contento y mañana está bravo. Él no nos castiga con un sentido de hostilidad, sino más bien con un sentido de justicia sobre la justa consecuencia de nuestra rebelión. Cuando tú entras en el proceso del Señor, es porque tú colmaste esa medida pequeña y el Señor tiene que tratar contigo. Por eso es que vienen los castigos. Y bendito nuestro Dios cuando pone sus ojos sobre nosotros para reprendernos. Pues esto nos ayuda a crear un carácter en nuestra vida. Cuando el Señor castiga a Sodoma y Gomorra, lo hace en un acto de justicia. Cuando el Señor borra una nación, lo hace en un acto de justicia, no lo hace caprichosamente. El tope de la maldad de los hombres ha llegado y el Señor dice, hasta acá. Todo tiene su medida. Jamás Dios castiga con un sentido de reproche, sino con un sentido de justicia. No olvidemos esto. La manera en que usted conciba a Dios en su mente y aprenda por la Escritura, porque es lo que mucha gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro? Cállese. Usted no sabe ni qué es lo que está diciendo. Dios castiga. Dios asola. Dios te puede privar de tu salud. Porque Él es Dios, decía el Salmo esta mañana, porque para siempre es su misericordia. Punto. Caprichosamente, no. En un sentido de justicia para que tú te ordenes. ¿Estás entendiendo el punto? Dios es soberano. Y si Dios toma una nación y la asola, es porque Él sabe por qué lo hace. Cállate cuando no entiendas. Enmudece. Haz como Job. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Pero Dios no te va a castigar caprichosamente. Tiene que tu maldad haber subido hasta el tope que había, para que se derrame el furor del Señor. Pero aquí dice el versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la condenación eterna. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesús, por quien hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ya vamos a ver esta parte,
Dios trae vida de entre los muertos. Escúcheme en algo. Para que usted entienda la carta a Romanos, usted tiene que tener sus 5 sentidos puestos en la Biblia. Aunque parece muy sencilla, esto le llaman los reformados la carta magna. Y es muy cierto. Esta carta es impresionante, llena de teología paulina, llena de enseñanzas. No hemos entrado a tocar muchos términos. Aquí pasamos justificación, reconciliación, adopción. No hemos tocado esos términos. Solo estamos mirando superficialmente. Abuelo de pájaro, estamos mirando el libro de Romanos. Pero le es necesario a usted entender esta carta, porque fue lo que el apóstol Pablo escribió a los judíos en Roma, diciéndoles: ustedes tienen que entrar por este camino a la fe. Y también a los judíos que están en Roma, a los gentiles, entran por este camino. Pero lo estamos mirando de una manera sencilla. El capítulo 5 nos está diciendo que porque Cristo murió y el Padre lo resucitó de los muertos, todos los que vengan a confiar en Jesús como su Salvador son justificados delante de Dios y tienen paz para con Dios. ¿Paz para con Dios? Sí, porque todos los pecadores tienen un problema con Dios. ¿Estamos? Y si no, vuelva y lea el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Puede el hombre pecador tener paz para con Dios? Por medio de la fe. Pero si no se arrepiente, No hay fe. entonces ¿dónde está la predicación de que Jesús lo ama? El Señor Él lo ama tanto, pero tanto a usted, que dio su vida por usted. Y es importante que nosotros entendamos cómo vamos a exponer el evangelio. Mucha gente está en la iglesia, ven, Jesús te ama, Jesús te llama, Él te quiere, Él quiere abrazarte, Él te ama, Él te va a bendecir, te va a dar todo lo que tú necesitas. Solo repite esta oración: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, eres salvo. Eso es falso. Lo primero, caballero, usted tiene un problema judicial con Dios. Usted deshonró las leyes de Dios. Usted pisoteó la ley de Dios. Y ahora el juez divino te está llamando a cuentas. ¿Entiende su condición? Y si el hombre entiende su condición y dice: ¿qué he de hacer para ser salvo?, viene la gracia. Pero si el hombre no reconoce, aún reconociendo, dice: no acepto eso, pues su condenación es justa. Eso es lo que está diciendo nuestro texto en esta mañana. Dios trae vida de entre los muertos por medio del Señor Jesús. Y aquí Pablo enfatiza que la manera en que Dios trajo vida nueva y eterna a los pecadores fue por la muerte de Jesús. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo va a ser posible que Dios va a dar vida a través de la muerte? ¿Qué es lo que el judío primario no entiende? Porque ellos esperan a su guerrero, su Mesías guerrero. Pero resulta que su Mesías murió. Pero no solo murió, sino que resucitó. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, van en nuestra fe. Y usted tiene que tener claridad: mi Señor se levantó. Y Él se levantó. Impresionante. Es que la doctrina bíblica es algo que impresiona nuestra alma, impresiona nuestro corazón. Ya ahorita le resumo todo para que su merced lindo y su merced linda me coja la idea general del capítulo, pero tengo que ir explicándoles versículos. Aquí en el versículo número 12, hermano Omar, por favor, lo lee. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo va a tratar un tema acá, y es la muerte. La muerte, la ley, la vida. Para muchos creyentes, los niños no tienen pecado. Primero, partamos desde este punto de vista.
La paga del pecado es la muerte. Si un niño de 3 meses de nacido muere, ¿qué me indica eso? Que hay pecado. No es que el niño es puro, él es lindo. No, él trae pecado. No ha pecado a la manera de nosotros, pero trae pecado. Nacido del pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y el Señor dio la orden y les dijo: no comerán de este fruto porque el día que coman mueren. Adán es el representante general de la humanidad. De él va a salir toda la humanidad. Por eso el predicador que le diga de esa generación antes de Adán está loco. Está muy loco ese predicador. Porque el Señor pone a Adán y Eva como los representantes de la humanidad. Si estos representantes, voy a ponerle el ejemplo, hay un fruto, y ese fruto que van a tomar tiene sida. O sea, le cambio el nombre de pecado por sida, ¿sí? Entonces él come del fruto y come junto con su esposa. Todos los hijos que engendren de ahí para allá, ¿qué traen? La enfermedad. Por eso los niños mueren. Y aquí es el planteamiento que Pablo va a hacer. De este versículo 12 también la iglesia cristiana tiene la maña de coger un versículo y de un versículo armar una doctrina. Pero hay que mirar si la doctrina es real o no es real. Y aquí de este versículo salió una doctrina que se llama el pecado original. El pecado original. Pero cuando usted va a la Biblia y analiza los textos, no existe tal palabra como pecado original. Pero sí hay una trascendencia del pecado. Trasciende por todos los hombres y ya lo vamos a ver. ¿Está mal la doctrina del pecado original? No. No. Sino que cuando vayas a poner un texto no diga, este texto es el del pecado original. No. Hay que explicar lo que Pablo viene explicando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues como Adán y Eva era nuestro representante, nosotros pecamos. Permítame un segundo, busco el texto acá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es una disertación de Pablo tocando el corazón de los judíos que se apoyan en la ley. El pecado entró al mundo ¿por quién? ¿Cómo entró? Cuando decimos el pecado, o sea, Adán está así, ¿le entró el pecado? ¿Cómo entra? O sea que cuando decimos, decía el hermano, el oxímoron, cuando decimos entra, ¿está indicando qué? Sale. O sea, el pecado floreció en el corazón del hombre. Porque es que a veces pensamos que el pecado entró. El pecado floreció en el corazón del hombre. Y entonces dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya entendimos la palabra entrar del pecado, ¿no? Después no vaya pensando usted que Adán iba por ahí todo despistado y ¡pum! Se le entró el pecado. No, le germinó del corazón, sale de él. El pecado entró a la humanidad por un hombre, Adán, y se evidenciaba por la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pasados muchos años vino la ley, por lo cual no se deben apoyar en las obras de la ley, sino en la promesa, es lo que está diciendo Pablo. Y la disertación de Pablo es, mire, antes, desde Adán hasta Moisés, no había la ley de Sinaí. ¿Cierto que no? No había ley de Sinaí porque Moisés no ha nacido. Pero, ¿qué pasaba con el pecado desde Adán hasta Moisés? ¿Había pecado o no había pecado? Y el argumento de él es, si no había pecado, nadie moría. Pero como había pecado, morían. El resultado de la muerte es
El resultado del pecado es la muerte. ¿Estamos? Por eso el santo beatificado que usted ve en televisión no es tan santo ni tan beatificado. Porque la muerte la tiene encima. Y si no, ¿por qué lo cuidan tanto? A veces nos engañan los sentidos. Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos nos ven. La doctrina del pecado original, no encontrará esas palabras en la Biblia. De hecho, dicen los judíos, la palabra pecado solo aparece en Génesis capítulo 4. Pero yo tengo que mirar a la luz de las Escrituras si esta doctrina es real o no es real. Y según el texto me está diciendo que papá Adán sí nos transmitió el pecado. Lo traemos en nuestra genética. Ahí viene impreso. Todos venimos con eso. El judaísmo cree que lo que hizo Adán, son varias teorías, pero no me quiero meter allá. Estoy tratando el judaísmo y los gentiles. El judaísmo creía que el pecado de Adán solo era culpa de él. Y toman Génesis capítulo 4. Cuando el Señor llama a Caín, le dice: Caín, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti serás su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces el judío tiene en mente el libre albedrío. Y el judío dice: el hombre puede resistir el pecado y con sus buenas obras ser salvo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pecado fue comunicado en toda la humanidad. Y ahí viene el problema. O sea que yo, ¿por qué voy a ser responsable por el pecado de Adán? Si yo no hice nada. ¿Cierto? Ese es el argumento. Pero el mismo argumento nos sirve con la muerte y resurrección del Señor. El Señor murió y resucitó para dar vida eterna, como otro representante legal. Si tú tomas al Señor por la fe, vienes a la salvación. A ver, sigo la lectura aquí para poder explicarles. Los judíos creen que no tienen una naturaleza pecaminosa derivada de Adán, y también que tienen toda la habilidad para no pecar si trabajan lo suficiente. Así que su destino está en esencia en sus propias manos. Pero la verdad es que nuestro padre Adán nos trajo el juicio, porque él cayó en pecado. Pero cuando vino el Señor Jesús, por causa de él viene la justicia. Adán causó la muerte, el Señor Jesús nos trae la vida. Para interpretar a Pablo en sus escritos, mis hermanos, tenemos que mirar todas las cartas de Pablo como un todo para destilar su teología. La teología real sobre la cual en su pensamiento judío él plasma todo. Si necesito interpretar Romanos, tengo que entender Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. No puedo sacar una parte pensando que Pablo aquí piensa una cosa y cuando llegó a la carta a Galacia, entonces él estaba pensando en otra. Y cuando mandó la carta a Éfeso, él estaba pensando, no, es un solo pensamiento. Y hay que mirar qué es lo que el apóstol escribe. Debemos detectar el pensamiento del apóstol Pablo para no crear doctrinas y expectativas falsas. Somos salvos por la fe, amén. Por la gracia, amén. Pero ¿qué significa eso? Para Pablo, ¿qué significa eso? Versículo 20, alguien que lo lea. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a ponernos en este diálogo sencillo. Pablo les está diciendo a los judíos: miren, ustedes tienen la religión judía, ustedes tienen la ley, pero ustedes no han entendido qué es lo que la ley está diciendo. Ustedes andan en problemados con los gentiles, que porque los gentiles no se circuncidan. Acabo de explicarle que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Ahora ustedes dicen que si un gentil no obedece la ley, que comida kosher, que una cosa, que la otra, entonces no van a ser salvos. Pero la ley vino después con Moisés.
Y lo que yo les estoy explicando es que siempre el pecado ha estado reinando. Ojo con lo que estoy hablando de la ley de Moisés, porque algunos me lo malinterpretan. Usted está obligado delante de Dios a cumplir los 10 mandamientos. Obligado. ¿Me oyeron? Acuérdate del día de reposo. No codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No adulterarás. No fornicarás. Y principalmente pensarás en el Señor tu Dios con tu mente, con tu corazón. La iglesia del Señor está obligada a mirar los 10 mandamientos. Si no lo cree, puede sacar sus argumentos y los analizamos en esta mañana, porque los mandamientos de Dios es el carácter de Dios para la humanidad. Así que Pablo dice que la razón por la cual la ley de Moisés llegó y fue dada a Israel fue para que las ofensas contra Dios se evidenciaran y aumentaran. Ojo con lo que estoy diciendo. A veces es como mucha... No se deje arrollar por el enemigo, abrimos la cortina. A veces la mucha información como que nos cansa la mente, pero no debe ser así. Lo que les acabo de decir es, Dios manda la ley para evidenciar. Mire, cuando yo les digo, ustedes están obligados a cumplir los 10 mandamientos, su mente comienza a trabajar a decirle que no. Su mente comienza a trabajar a decirle que no. Y Pablo dice que Dios envió la ley a Israel para que las ofensas contra Dios aumentaran, se dieran cuenta que las tenían. Pero ellos ya lo sabían. Donde encontramos la palabra, ahí en el... A ver, se lo leo para que... Versículo 20. Voy a terminar la lectura desde el 13 para que usted sepa lo que contiene Romanos capítulo 5 y ya les doy el resumen. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque había pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, o de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué cantidad de palabras tan raras. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno, y viene haciendo el contraste entre Adán y el Señor, Adán y el Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, del Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y la palabra abundar, para los estudiosos, es en el griego pleonazo, que significa proliferar. O sea que cuando dice abundó, la ley se introduce para que el pecado abunde. Y les decía, es donde encontramos la palabra proliferar. Es una palabra griega que es pleonazo. Esta palabra significa sobreabundar, superabundar, una cantidad extrema en crecimiento. Cuando los 10 mandamientos del Señor llegaron, ¿qué fue lo que le mostró al hombre? La condición en donde estaba. La condición. El primer hombre que toma para sí 2 mujeres, ¿quién fue? Lamec. Ada y Silvia. Y el Señor lo denuncia. Porque el hombre puede tener una esposa. En el diseño original hay un solo matrimonio, ¿no? Uno solo.
No me abran los ojitos así. Después lo miramos. Pero por causa de las desobediencias del hombre, del orgullo, entonces le fue permitida a la humanidad la carta de divorcio. Pero en el Señor, en el principio, no fue así, dice el Señor Jesús. La ley es un regalo para entender nuestra condición. A ver, se lo pongo bien pedagógico de tal manera que me lo entienda Matías. Cuando hablamos en la iglesia y decimos aquellos que caminan en fornicación, inmediatamente su conciencia se dispara. Aquellos niños que le quitan el lápiz a los otros en el salón, si no lo ha hecho, su conciencia está tranquila. Aquellos que mienten, aquellos que con su ojo codician y hasta el corazón se les llena de envidia, automáticamente nuestras conciencias o nos acusan o nos defienden. Aquel que le gusta picarse 2.000, 5.000 cuando nadie lo ve, ahí está la conciencia. Al que le gusta enredar a su prójimo en chismes. Y por eso, si ve que la ley sigue estando vigente, oraron toda esta semana al Señor. Ojo, hermanos, por favor, les pido un grandísimo favor. Y a mí no me venga a preguntar nada, pero hay veces veo oraciones contrarias en la iglesia. Una vana repetidera que sacan del espíritu a cualquiera. Sacan del espíritu a cualquiera. Excelentísimo, eterno, glorioso, maravilloso y majestuoso. Pero es una repetición. La oración no es una repetición. Y vuelvo y lo repito. La oración no es una repetición de la repetidera. Oh santísimo y glorioso, hermano, cállese. Porque la oración es una relación. Ay, hermano, entonces yo no vuelvo a orar. Pues no ore. Problema suyo, no mío. Pero aquí se le está enseñando es a que usted tenga una relación clara y directa con Dios. Hay veces escucho a los expositores y presentan su oración en una humildad manufacturada. El Señor nos ayude. Y cuando no, presentamos la oración como una descarga teológica de seminaristas. Por favor, la oración es una comunicación con Dios. Hermano, oremos al Señor y pidámosle que nos perdone por el pecado. Señor, te damos, hermano, por el pecado. Señor, te alabamos por el pecado. Señor, perdónanos. Hermano, por su pecado, por su pecado. Pero qué difícil es reconocer. Nuestro pecado está delante del Señor todos los días de nuestra vida. Y reconocemos nuestra incapacidad delante de Él. Porque en nuestra mente Él es tenido por santo. Nosotros jugamos mucho, hermanos, jugamos mucho. A mí me preocupa muchísimo su condición espiritual. Si usted está sentado ahí por agradarle a alguien, perdóneme, lo está consiguiendo, pero no al Señor. Y el Señor un día te va a decir: maldito, maldita, apártate de mí, no te conozco. Porque nunca quisiste una comunión conmigo. Se le habla, se le dice, se le repite, se le reitera. Es una lucha continua el aprender a orar. Y cuando nosotros tratamos de balbucear unas palabras, oramos al Espíritu del Señor. Señor, tú dices en la palabra que tú comunicas mi oración ante el Padre para que sea entendible lo que yo estoy hablando. Es una verdad, pero debemos esforzarlo. No, yo ya me sé 3 versículos y de 3 versículos predico. No, hermano, es un esfuerzo continuo. Esto es una lucha, y esa lucha trae paciencia, y la paciencia trae resistencia para que la esperanza sea sólida, sea firme. Es duro. Hay veces les pregunto a los jóvenes: ¿tú estás en la iglesia por congraciarte con esta persona o porque amas al Señor? ¿Y qué más le diría a los adultos? ¿Por qué estás buscando a Jesús?
Si es que lo estás buscando. Y es necesario que tengamos claridad en esto. ¿Sabe de qué estamos hablando? De su alma. De su alma. ¿Cuál es su devoción en su casa con el Señor? ¿Cuál es? Todos cometemos pecado. ¿Estamos? Estamos montados en el barco que nos va conduciendo en la santificación a la glorificación de nuestros cuerpos, pero todos venimos impregnados de eso. Pero ese no es el problema, porque Pablo lo está trazando acá. El problema es nuestra falta de sinceridad con Dios. De decirle, sí, Señor, yo fallé. ¿Ha visto un hombre que le ha faltado a su esposa y no le pide perdón? Dice Pablo escribiendo a la iglesia que el Señor Jesús se entregó por su iglesia. Y maridos, amen a sus mujeres como aman su cuerpo. ¿Cómo va a ser posible que no pidamos perdón? Pero usted sabe qué es pedir perdón, ¿no? O volvemos a la pedagogía. ¿Qué es pedir perdón? ¿O qué es el arrepentimiento? Primero el arrepentimiento es dolor de haber ofendido. Me arrepiento de eso que hice. Me acuerdo no sé si fue de verdad o no, del padre que golpeó al niño porque cogió unas cosas y las dañó y golpeó de tal manera la mano del niño que se le engangrenó y el niño perdió la mano. Y el padre en su arrepentimiento, su dolor. Y el niño iba a donde su papá y le decía, papito, cuando me salga la otra manita, yo no lo vuelvo a hacer. Y arrepentimiento es dolor de haber causado un mal. Eso es arrepentimiento. Y el perdón es soltarme y decirle a la persona, reconozco que le herí, la ofendí. No dejemos así, yo le hice un mal en su corazón, perdóneme. Eso es un verdadero arrepentimiento acompañado de perdón. ¿Estamos? ¿Se nos olvida que es arrepentimiento? No. ¿Se nos olvida que es un perdón? Cuando usted va y le dice, papito, mamita, amor, tío, abuelo, hermano, perdóneme, yo lo ofendí. Usted lo siente adentro, perdóneme. Y cuando usted dice esas palabras, siente el dolor de haber herido a esa persona. ¿Y qué es lo que hace usted seguidamente? No volver a repetirlo. Porque tratamos de tapar los dolores con presentes. Y por allá en Proverbios dice que si sorprenden al ladrón con el hurto en las manos, por más que devuelva 4 veces, y para que los corazones sean realmente sanos, y valga la redundancia, tenemos que entrar a trabajar allá, en el corazón. Esto no es perdóneme, estaba de mal genio. ¿Hay algún arrepentimiento? No. Ahí no hay arrepentimiento. Es que usted me pone de mal genio y usted ya sabe cómo es que yo reacciono. No, falso. Arrepentimiento lleva una crisis emocional. Y esto es lo que Pablo está diciéndole a los judíos. Ustedes tienen tanta doctrina y ustedes tienen tanta amistad con tantas cosas, pero no tienen al Señor. Y si no tienen al Señor, ustedes no son salvos. Y le habló de la justificación en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 nos dice de nuestra amistad con Dios. Y les pido, les suplico el favor, sigan leyendo Romanos 6 porque se nos pone más difícil el asunto. Y en el 7, ¿cómo entenderemos la ley? Que es un capítulo tan complicado si usted ni siquiera lo lee en la casa. Ustedes como iglesia, ministerio, rescatando almas perdidas, deben de lunes y martes estudiar Reyes. Jueves y viernes o viernes y sábado leer Romanos. Y seguir en ese estudio. Seguir, muéstrese a sí mismo que usted ama al Señor, no le muestre a nadie, muéstrese a sí mismo. He oído personas que ante el primer problemita arman un escándalo y son unos problemas tontos que yo digo, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Hay veces cojo los niños de la iglesia, puede ser Matías, María José, Erley, y como decimos vulgarmente, los paramos ahí y le digo, ¿qué pasó? Y ellos responden. Y a veces le responden a uno con madurez. Cojo a la niña y le digo, mami, ¿tú por qué hiciste eso? ¿Ya no nos quieres? Y ella se queda mirando y en su programita mental pequeñito lo analiza. ¿Cómo nosotros tan viejos no? Estamos aprendiendo qué es un arrepentimiento, qué es el perdón. Somos justificados delante de Dios. Todo aquel que llega y dice, Señor, yo sé que yo te fallé, yo he cometido lo malo y la verdad yo sí quiero caminar contigo, pero no sé cómo cambiar. No puedo cambiar estos impulsos que tengo. Señor, habitué mi ojo a estar mirando y codiciando. Señor, me gustó tanto la plata fácil que donde fuera, ahí sí como dicen por ahí, en cualquier lugar hacia el roto. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Así no te puedo servir, pero si me ayudas. Y ahí es donde viene esa gracia del Señor y comienza el trabajo en nuestras vidas. Mujeres y hombres que se acostumbraron cada 8 días a estar saltando de cama en cama. Ustedes ven lo difícil que les resulta soltarse de eso. Resulta difícil, o el que está en drogas, o el que está en cualquier vicio. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y no estoy haciendo apología al pecado, lo que estoy diciendo es, reconozcamos nuestra condición delante de Dios y Él nos va a ayudar. De otra manera no tendremos salida jamás. No la tendremos. Y tú lo que quieres es salida. Tu Salvador es el Señor. Tu Salvador es el Señor. Y cuando tú rindes tu vida al Señor, hablábamos de la imputación en la clase pasada. Todos mis pecados caen sobre el Señor y el Señor es crucificado como el peor de los pecadores. Y yo soy declarado como el más limpio de los santos por la doctrina de la imputación. Aparte de eso, soy justificado delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Soy declarado justo y Dios el Padre no tiene nada contra mí. ¿Sabe por qué vienen los problemas y las aflicciones a nuestras vidas? Para tu crecimiento y para que te des cuenta en qué posición estás. Y terminábamos el texto diciendo eso. La ley apareció para que el pecado abundara, para que la gente se diera cuenta de su condición. Vaya, predíquele el evangelio a las personas mostrándole la ley y verá el problema en el corazón de esas personas. Pero la verdadera ley del Señor. Pero la ley se introdujo, termino ya con esto, para que el pecado abundase. La ley llegó para mostrar el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esa es la continuación. Recuerden lo que dijimos al inicio de Romanos. No podemos dividir Romanos de acuerdo a cómo están en los capítulos. Todo es una conexión, una continuación de lo que viene hablando. En el capítulo 6 vamos a hablar de algo que todos utilizan como el bautismo, pero ahí jamás habla de agua. Y vamos a analizar qué es lo que Pablo me está diciendo en esa identificación, porque estos son asuntos espirituales. A ver, quiero crearle una expectativa en su mente y en su corazón. ¿Quiere saber qué viene para estos días y qué se acerca para el fin del mundo? Ya viene el fin de esto, ya viene. Esto no se demora mucho, ya viene. Ya se acerca la destrucción de todas estas cosas. Ya viene, vuelvo y se lo reitero. Pero ¿sabe usted qué va a suceder antes de que eso suceda? ¿Ha leído Tesalonicenses? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿De verdad un planeta se va a estrellar con el planeta Tierra como muchos dicen? ¿Qué es lo que va a suceder? Y la gran alarma la trae la iglesia del Señor. La evidencia para conocer el final es la iglesia. Y es importante que vayamos entendiendo.
Yo quería que entráramos al libro de Apocalipsis y hablando con el Señor dije, nos llenamos de conocimiento, ya entendemos las bestias, la gran ramera, en la bestia escarlata. Y ya desciframos y decimos, pero ¿la comunión dónde está? Con Dios. Ya hoy en día hay diálogos con ángeles, los sabios, y mujeres que son Elohim, y un poco de cosas todas ridículas. Esto que vino a Colombia, esto sí es un llamado de atención. ¿Vio cuánta gente en las calles? ¿La vio? Ese es el indicativo de la iglesia. O los famosos, no, eso no podemos darles el título porque no lo son, pero entre comillas, pastores que aprobaron eso, ¿dónde están parados? Ellos todavía no saben discernir entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Para ellos es lo mismo. Ellos no saben discernir entre la mesa de Belial y la mesa del Señor, entre los santos del Señor. Por lo tanto, pueblo mío, salid del medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Pero no saben discernir. Y cuando manda uno a la iglesia de cabeza donde no debe ir, no estamos en contra para pelear con ellos. Estamos es como iglesia del Señor para proclamar el evangelio a todas las personas, entiéndanme bien. Pero sí estamos en contra de aquellos que, llamándose creyentes en el Señor, estén participando de lo mismo. Ahí sí hay un problema gravísimo. Vamos a ponernos en pie.